¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sabadito de podcast una vez más. ¿Qué dijeron? Ya se deshicieron de nosotros, pero no. Aquí seguimos. Aprovechamos que anda por aquí el buen tocayo Oscar Hidalgo. Les mencionábamos también a él en uno de los programas anteriores. Él está aquí en el estudio San Angelín, estudio 8, y es el que nos da todas las facilidades para hacer el programa y que pues, todos ustedes puedan conocer y compartir este conocimiento. Con el invitado de honor, el buen camarada Armando Ramírez. Gracias. Esta semana o en esta ocasión queremos pues no quedarnos fuera, ¿no? Del ambiente mundialista. Temática. Sí, claro, porque ya se viene el mundial la siguiente semana Buenos y días. la inauguración y demás. Y ¿por qué no? También hay oportunidad para tratar este tema del fútbol y Cuba, Así ¿no? es, así es. Siempre que se habla este tema fue una propuesta aquí del camarada Sí. hablar sobre esta temática, pero la primera vez que lo escuché dije, bueno, ¿qué tiene que ver Cuba con el fútbol, no? Así Cuando es. tú hablas de Cuba, siempre piensas inmediatamente en un deporte nacional, es el béisbol, ¿no? De ahí como que ya no me cuadra mucho lo del fútbol, pero todo tuyo, la palabra para que nos platiques qué tiene que ver el fútbol con Cuba. Bueno, yo creo que bajo la premisa de que los deportes, pero sobre todo el fútbol, no nada más es deporte, sino que también está muy relacionado con cuestiones políticas, por ahí podemos hacer algunas reflexiones que resultan interesantes, ¿no? Y bueno, primero, antes de entrar ya en el contexto netamente cubano, para reforzar esta idea de que está muy relacionado el fútbol y la política, pues recordemos algunos hechos fundamentales, ¿no? La famosa guerra del fútbol, ¿no? En el 69 entre Honduras y El Salvador, ¿no? Que aunque tenía un trasfondo político, pues inició por una desaveniencia, ¿no? En el campo futbolístico, precisamente. Y bueno, pues les llevó una guerra de pocos días, ¿no? Incluso ahí México trató de ser intermediario entre ambos países. Tenemos también el famoso juego de cierta eliminatoria entre la URSS y Chile, pero sucede que fue en los días en que había sucedido el golpe de Estado contra Salvador Allende. Por lo tanto, la URSS se negó a jugar en el estadio donde habían sido detenidos miles de chilenos, ¿no? Y donde había sido torturado y asesinado Víctor Jara, ¿no? Entonces no vamos a jugar ahí, ¿no? Entonces Chile prácticamente jugó en un estadio vacío, ¿no? Y anotó una portería que no tenía portero y con un solo gol ganó. Y el otro caso es muy interesante también, paradigmático, el juego que se dio en la Primera Guerra Mundial, en una tregua que hubo de Navidad entre las fuerzas inglesas y las fuerzas alemanas, que hasta Paul McCartney hizo un video a propósito, ¿no? Pipas de la paz, ¿no? Entonces, bueno, es imposible desligar al fútbol de la cuestión política, y la FIFA sabe bastante de eso, ¿no? O sea, Claro, claro. no Sí, o sé si sea, no tengo, se puede desligar, ¿no? Porque a veces como que algunas personas son muy del fútbol y sí, como que no me lo toquen, es sagrado y no lo politicen, ¿no? O sí, así sea, es, siempre es esta cuestión, lo vemos ahora con Rusia, ¿no? así Que es, está sancionada y demás y así es. que Estados Unidos, digo, vía Estados Unidos o como intermediario, como el que estuvo ahí incidiendo en los organismos internacionales, le prohibía a algunos atletas rusos Así es. participar en las Olimpiadas y demás. O sea, es imposible desligar este tema deportivo de la política, pero Así es. en este caso, pues de Cuba, ¿no? De, O sea, de- de entramos Cuba, a de Cuba. Cuba, aunque aquí Ajá. tienes razón, o sea, vamos a tener que entrar de manera oblicua y un poco Sí, sí, tangencial sí. de aspectos o personas relacionadas con Cuba, Ajá. más que propiamente Cuba, Ok. porque sabemos, el Sí, sí, sí. deporte es el béisbol, ¿no? O Así sea, es. aunque fíjate, la liga cubana es del 24, si no recuerdo mal, pero sus deportes el béisbol y sobre todo el boxeo, ¿no? Ya después de la revolución atletismo. Pero bueno, si vamos a entrar de manera tangencial, creo que tenemos que hablar precisamente de argentinos relacionados con Cuba. Y Ok. bueno, el primero, el Claro. dios, ¿no? El Maradona. Maradona es que fue paradigmático en este aspecto, su relación con Fidel, relación entrañable, que prácticamente le llegó a llamar hasta papá o padre, ¿no? Y se tatuó al Che a Fidel. Yo creo que en este caso hay que ver que Maradona no solo es
un adalid en el campo del fútbol, sino también que representa el sentir de una generación de argentinos que venían de la última dictadura que se dio ya, ¿no? La dictadura que se instaló en el 76 y que a pesar de que tuvo el Mundial del 82 como para tratar de taparle el ojo al macho, pues entró en esta crisis. No solo la última dictadura argentina, sino la recuperación que se va a dar durante el gobierno de Alfonsín. Y en ese sentido hubo una toma de conciencia por esa generación, y creo que el paradigma en cuanto tal es Maradona. Maradona que, si no mal recordamos, murió también una fecha en la que murió Fidel, ¿no? Un 25 de noviembre. Y esa fecha, aquí entrando en estas coincidencias, las felices coincidencias históricas, es también el día en que parte el Yate Granma hacia Cuba. Y si queremos tener más coincidencias, es el día de el día de parte de la ONU, de la violencia, o sea, de la prohibición de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por las hermanas Mirabal, estas hermanas dominicanas, que a su vez también se le va a dedicar un programa pues, a las hermanas Mirabal relacionadas con el intento de la dictadura de Leónidas Trujillo por parte de Cuba. Pero entonces, bueno, retomando otra vez, la relación con Fidel y Maradona es paradigmática, trasciende netamente el campo del fútbol y es también una toma de conciencia, digamos, de una relación sur-sur o un latinoamericanismo a ultranza frente a todos estos emporios que llega a haber en el fútbol, ¿no? No sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, claro. O sea, yo comparto esta idea, ¿no? De que el deporte no se puede desligar de la política. Tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? El delantero Eric Cantona, que le dio una patada a un fascista, ¿no? Así es. A un lado fascista. No sé, creo que hay infinidad de ejemplos que podríamos retomar para hablar sobre ese vínculo, ¿no? Me llega a la cabeza ahorita todos los hinchas que apoyan a Palestina, ¿no? Creo que son del equipo del PSG, y digo, no solamente es el único, ¿no? Pero que están involucrados, ¿no? Que tú dices, no, son hinchas y que están bien clavados con el fútbol, no solamente, ¿no? O sea, ellos están participando y son políticamente activos, ¿no? Y estaba leyendo por ahí, preparándome un poco para la entrevista, leía que Cuba fue el primer país caribeño que participó en un mundial incluso, ¿no? Sí. Y también yo creo que podríamos explotar o que nos podrías platicar acerca de la posición del gobierno cubano respecto del deporte, porque hay una idea o creo que así sucedió, que Cuba le dio otra orientación al deporte que no fuera nada más como que profesional. Que la política fue deporte para todos, que sea un derecho del pueblo y que vamos a preparar y de ahí viene también esta parte de la competitividad de los atletas cubanos, ¿no? Yo creo que el deporte en cuanto tal sí es un tema más general, lo podemos hablar ahorita tangencialmente, pero por ejemplo al boxeo sí se necesita un capítulo aparte, porque incluso la Escuela Cubana de Boxeo viene antes de la Revolución Cubana. Obviamente se potencializa a partir de la Revolución Cubana, pero sí merece capítulo aparte. Y los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos también se cuecen aparte. Pero retomando otra vez el tema del fútbol y haciendo un contrapunteo con la otra figura señera del deporte del fútbol, en este caso, pues sería Messi, ¿no? Messi. Aquí hay un contrapunteo, más allá de la cuestión netamente futbolística, también ideológica. Está jugando para el Inter de Miami, ¿no? Pero bueno, recordemos que el Inter de Miami, pues el dueño es Jorge Mas, ¿no? Hijo a su vez de Jorge Mas Canosa, ¿no? Jorge Mas Canosa, dicen, fue un empresario norteamericano. Bueno, fue un empresario norteamericano, cubano-norteamericano, esta cuestión, adjetivo que muy eufemístico de cubano-norteamericano. Sí, fue un empresario cubano-norteamericano, pero no solo un empresario cubano-norteamericano. Fue el creador en 1981 de la Fundación Nacional Cubano-Americana, una de las organizaciones antirrevolucionarias y anticubanas, paradójicamente más violentas, y ellos sí de plano metidos en cuestiones de terrorismo, con vínculos con la famosa Operación 40 que gestó en los años 60 en México. Entonces, bueno, ahí no sabemos hasta dónde al buen Messi le lleguen algunos dólares que en su inicio no está muy bien habido, ¿no? Jorge Mas Canosa, cuando murió, le va a legar su emporio a su hijo Jorge Mas y a su hermano José. Son contrataron a Messi y ahí sigue feliz, ¿no? Pero feliz de la vida. Incluso hace algunos días salió con Trump, ¿no? También algunas declaraciones
Creo que, no, creo que el inglés no se le da a Messi, a pesar de que estuvo buen tiempo por Europa, bueno, en este caso en Barcelona, pero prácticamente sintiendo todas las cuestiones que decía Trump, de que una Cuba libre, etcétera, y estos sueños de opio guajiros que llega a tener Trump, y bueno, pues feliz de la vida también Jorge Mas en este aspecto, ¿no? Y es el contrapunteo que hay precisamente con Maradona, ¿no? O sea, dos visiones de ver en el mundo, independiente de todas sus virtudes futbolísticas, y dos tomas de actitud totalmente distintos. Uno se decanta por el sur global y otro pues todavía por el imperio y por la hoguera de las vanidades. Claro. Sí, entonces valdría decir, por ejemplo, en este caso de Messi o de algún otro futbolista, que se desentienda de la parte política, es decir, que en este caso Messi pueda decir o exculparse, decir, no, pues yo no tengo nada que ver con Jorge Mas o con su imperio, sí, pero que pues yo no sabía, ¿no? Yo no sabía, yo estoy al margen de eso, yo soy apolítico en ese sentido, sí, pero aquí entra como que está siempre este cuestionamiento porque pues fue directamente a la Casa Blanca, ¿no? Sí, estuvo sí, ahí sí, con sí, Trump, sí. estuvo en la fotografía. La forma es fondo, la forma es fondo, ¿no? Sí. O sea, simbólicamente, para unos casos, digamos, hay una posición de que él desconocía, podría decir que desconoce esta parte del Inter de Miami, que no tenía obligación de por qué saber la ascendencia de los dueños y demás, pero por otro lado sí está tomando una posición política respecto, claro, cuando ya aparece con Trump, que sabemos que ya claro, difícilmente tú puedes ignorar las políticas de Trump, ¿no? Claro. No, digo, porque eso es absurdo, porque si te gusta nada más el fútbol, bueno, lo juegas en la esquina, ¿no? Independientemente de la cuestión de la ganancia, pero ya no te prestas esos aspectos, ¿no? Decir, no voy a estar yendo a esta situación. No, yo creo que ese aspecto de que soy apolítico es la peor forma de ser político. No, sí, por supuesto que eres político y de los peores, ¿no? Porque no tomas o claramente o no dices cuál es tu postura frente a un posible adversario o frente a situaciones que son a veces climáticas, bueno, que te llegan al clímax o que llegan a ser perentorias en este aspecto, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que sí hay que apuntarlo. Creo que en su momento dijo el buen Álvaro Obregón, cuando uno dijo, es que yo soy neutral, le dijeron, y él dijo, ¿y contra quién es usted neutral? ¿No? Entonces, esto también queda para los que son políticos. Y fíjate, ya que estamos hablando de argentinos, pues no podíamos hablar el otro argentino señero en la Revolución Cubana, el Che Guevara, que también como buen argentino, pues está relacionado con el fútbol. Él, en sus correrías por Latinoamérica, tuvo ocasión de conocer a Alfredo Di Stéfano, ¿no? El famoso, como le decían, la saeta rubia, ¿no? Que jugó incluso para el Real Madrid, ¿no? El partido opuesto al que militó Messi, el equipo, ¿no? En este caso, el Barcelona, ¿no? Ellos se conocieron en el 52, en las correrías de el Che, en ese tiempo todavía Ernesto Guevara por Latinoamérica, se conocieron en 1952, cuando Alberto Granado, el amigo del Che, y el Che están en Colombia, tienen oportunidad de verse en Bogotá. Los presenta un tercer contacto, se van el mate, están platicando y les regalan unos boletos para un partido que iba a haber el 6 de julio del 52, precisamente en el estadio de Bogotá, ¿no? En el Nemesio Camacho, el Campín, más de 50,000 espectadores. Y el primer gol precisamente iba a jugar contra el Real Madrid, que después iba a estar Stéfano, y el primer gol lo hace Olsen y se lo empata Di Stéfano, que en ese tiempo jugaba para Colombia, para Millonarios de Bogotá. Y bueno, pues el Che también, que había estado unos días antes con él tomando mate y ahora viéndolo, pues se deshizo en vítores y en aplausos, ¿no? Pero fíjate, días antes también de que esto sucediera, pues sabemos que el Che y Alberto Granados andaban prácticamente de mochila al hombro, ¿no? Viendo cómo sobrevivían, quizás haciendo trabajos ocasionales aquí y viendo en general cómo les podía quedar un poco de dinero para continuar su travesía latinoamericana. En este caso, en la ciudad de Leticia, la ciudad colombiana de Leticia, van a ser contratados por un equipo local que es el Independiente Sporting. Jugaron de manera, digamos, aquí diríamos una cascarita, y los ve el dueño del equipo y dice, ¿cuánto me cobran por entrenar a mis futbolistas? Dice, no, pues no le podemos decir porque vamos de pasada, dice, pero
jugamos, los entrenamos, quizá para unos equipos, perdón, para unos partidos, y usted dirá cuánto nos quiere pagar. Entonces, Alberto Granado jugaba de delantero en esa cuestión, y le decían de apodo Pedernerita, por relación al futbolista. Ajá. Y el Che jugaba de portero, dirían los argentinos de guardameta, ¿no? ¿Por qué? Por el asma, ¿no? No podía moverse mucho, pero por el asma. Y anota, el Che dice, bueno, Alberto hizo un buen gol, dice que causó furor, dice, y yo me noté, dice pude parar un penal, dice que va a quedar para los anales de Leticia, de Ciudad de Leticia, dice, porque paré un penal de una forma magistral. Ese es en cuanto a sus correrías de Latinoamérica. Este paso por Colombia no les va muy bien. Tienen que dejar Colombia, digamos, relativamente a prisa, porque en una ocasión saca el Che un cuchillo de su mochila y se pone a hacer un mapa, un croquis ahí en la tierra, y lo ve la policía. Estaba la dictadura de Laureano Gómez, y bueno, fue el acabose para ellos, para qué quieren ese cuchillo, etcétera, y bueno, tuvieron que dejar Colombia antes de cuenta, ¿no? Pero tiempo después, incluso ya estando en Cuba, otra vez va a estar relacionado con futbolistas, pero ahora brasileños, de un equipo no tan conocido, Mudeira, de Río de Janeiro, que visita Cuba en mayo del 63. Había jugado antes en Centroamérica y pillado con Costa Rica. Era un equipo brasileño muy modesto, pero llegar a Cuba sí barre a los cubanos en 5 juegos, 5 partidos diferentes, y al último asiste el Che, el 18 de mayo del 62. Y bueno, ese equipo todavía hoy recuerda al Che y tiene al Che en sus playeras, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que hay que destacar. Obviamente, tú lo dijiste bien, no es el deporte por excelencia de Cuba, aunque ha habido algunos que han jugado de manera amateur, ¿no? Por ejemplo, un comandante de la Revolución Cubana que va a morir en Bolivia con el Che, Gustavo Machín, Jodebeck, y que su hijo se va a casar con una hija del Che. Él, en sus épocas de futbolista, estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana, va a jugar en la selección de la Universidad de La Habana, y después, precisamente en la batalla de Santa Clara, la que dirigió el Che, en una ocasión le van a tirar con una ametralladora a los batistianos, se avienta de un primer piso y se resiente una lesión de sus épocas de futbolista, ¿no? Okay. Son algunas cuestiones que hay que destacar al respecto. Sí, pues ya ven que no es posible separar el fútbol de la política. Así es. Y ejemplos hay infinidad, ¿no? Infinidad. Así es. Y creo que Cuba no es la excepción, ni los personajes centrales de la revolución. Para ir cerrando, camarada, no sé si se nos acapa algún dato que quisieras mencionar, a la posición del gobierno cubano respecto al deporte, esta situación que han enfrentado, ¿no? En algunas olimpiadas, algunas fugas, ¿no? De deportistas. Así es. Bueno, siempre hay esta cuestión de los tránsfugas en este aspecto, ¿no? Yo creo que si te gustan todas las virtudes del capitalismo, pues está bien, haz tu vida en otra parte, ¿no? Pero en todo caso debes de retribuir toda la educación que recibiste de Cuba, ¿no? Porque si no, pues eres capitalista solamente para las ganancias, pero no para las erogaciones o para la formación que tuviste en tu infancia o en tu juventud, ¿no? Y bueno, el desarrollo del deporte a partir de la revolución fue paradigmático, incluso llegó a ocupar en unas olimpiadas el 5º lugar a nivel mundial Cuba. Obviamente ahorita la situación pues es prácticamente de supervivencia, ¿no? Y bueno, obviamente también el deporte pues ha venido para menos, por manera comprensible, ¿no? Creo que no hay mucho más que decir por este aspecto, y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el Mundial, y como sabemos siempre es política, vamos a ver qué habrá. Y bueno, tenemos a Irán en este caso, ¿no? Claro. Que va a estar en Tijuana, sí, precisamente no por esta razón. No se quiso hospedar, o mejor. Y fíjate, hablando del mundo árabe, aunque Irán sabemos que no pertenece al mundo árabe, son musulmanes, pero su mayoría musulmanes, pero no son árabes. Cuando el Che estuvo en Argelia, va a asistir también a un partido de fútbol que prácticamente fue brindado en su honor en esas latitudes. Era muy amigo del presidente Ben Bella y de los independentistas argelinos. Y bueno. Okay. Yo creo que con esto cerraremos. Con esto cerramos, camarada, y preparamos el siguiente tema. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Nos esperamos en el que sigue. Gracias.